Estamos muy contentos, obviamente, como lo está el país. Yo digo que Paraguay no solamente necesitaba una alegría, sino que merecía una alegría. Y lo hablamos con los chicos en la charla previa, cuando nosotros veníamos de la concentración al estadio, y cómo la gente, desde que salimos de la concentración, se volcó a las calles para saludar, para alentar, para darnos y otorgarnos fuerza, expectativas. Y de pronto, porque el tráfico a veces se complicaba, uno podía ver madres con bebés a los costados del camino, padres con los niños en los hombros que saludaban a la selección y vivaban por la selección. Y todo ese camino al estadio, que duró 55 minutos, fue una sumatoria de compromiso. Una sumatoria de compromiso de... Si teníamos ya compromiso antes del partido, eso era lo que incrementaba todo, de que no podíamos fallar. Esta noche no podíamos fallar. Por eso cuando llegamos al estadio y sabíamos que se había vendido entero, y los que no tuvieron el privilegio de poder venir al estadio iban a estar pendientes de lo que pasara a través de las pantallas del televisor, nosotros teníamos que jugarnos por esa gente. Y yo le decía a los muchachos que fíjense que no estaban festejando un resultado, porque nosotros habíamos empatado un partido con Uruguay, nada más. Lo que sí estaban haciendo era reconocer una actitud, lo que sí estaban haciendo es reconocer ese rasgo distintivo que siempre caracterizó a este país. Y ellos otra vez habían puesto de manifiesto que ese sentimiento estaba vivo, estaba vigente, solamente estaba adormecido. Como yo le digo a los chicos, yo lo único que tuve que hacer es amarrear un poquito el árbol para que se caigan las arañas y que nos demos cuenta que ese árbol está lleno de frutos, y está lleno de frutos para cuidar, para compartir, para disfrutar, y que tenemos que cuidar estas cosas. Entonces eso nos generó un compromiso enorme, ver el estadio, la gente. Sabíamos, porque ustedes me lo preguntaron en la conferencia de prensa, el divorcio de la gente con el equipo. Yo lamentablemente no puedo decir lo que pasó antes porque no estaba, no puedo hablar de las cosas que pasaron. Pero yo le dije a los chicos que este no es un proceso que se empezó a construir hace 2 o 3 semanas atrás, o hace 3 o 4 días que empezamos a jugar. Para mí este es un proceso que se empezó a construir en el 2011 y de distinta manera fue buscando sus formas, y tal vez tardó más de lo que uno hubiese esperado. Pero acá yo lo único que quería hacer era tratar de ayudarlos, a empujarlos y a darle el impulso que entendía que tenían, porque venían trabajando de distinta manera, porque nosotros sabemos dónde tenemos que llegar. Y ojalá que este sea el camino para que nos lleve al Mundial del 2026, pero insisto, este es un camino que no empezó ahora hace 15 días, este es un camino que se empezó en el 2011 y que por distintas circunstancias tuvo distintas alternativas. Hoy siento que Paraguay es Paraguay, hoy siento que recuperamos, no sé si una mística, pero sí recuperamos cosas que nos identifican, que definen lo que somos. Yo les dije ayer en la conferencia, no puedo garantizar de que vamos a ganar el partido. Lo que sí le puedo garantizar es que vamos a pelear cada pelota como si fuera la más importante de nuestra vida. Y a lo mejor habremos compartido momentos buenos, momentos malos, regulares. En algún momento Brasil nos doblegó, nos obligó a defender, nos obligó a jugar incómodos. Pero esa capacidad de saber sufrir es algo que también lo tuvo Paraguay, y era algo que nosotros teníamos que empezar a tener. Porque yo digo que si uno aprende a sufrir, aprende a esperar. Y cuando uno aprende a esperar, sabe que cuando llega el momento, ahí es donde tiene que ser contundente. Y una de las cosas que también habíamos hablado era la eficacia, porque el otro día contra Uruguay tuvimos varias chances y no pudimos desnivelar. Otra vez un tiro de Diego, esta vez tuvo la suerte que pegó en el palo y entró, la otra pegó en el palo y salió. Pero lo importante es que sigue pateando, lo importante es que sigue buscando, lo importante es que el equipo se sigue sacrificando, que se sobrepone a las adversidades, a las ausencias, porque yo digo que cuando una camiseta es fuerte
Y cuando un grupo es fuerte, no importan los nombres propios. Después será una cuestión de, si se quiere, de estrategias. El por qué Cáceres en lugar de Gustavo Velázquez. Gustavo jugó un partidazo el otro día en Uruguay. Jugó un partidazo. Pero para mí la velocidad que tiene Vini, el único jugador que tiene la velocidad de Vini es Cáceres. Y era el único que lo podía marcar en velocidad. Sí había que ayudarlo, porque no había que dejarlo en un duelo individual. Por eso le habíamos pedido primero a Fabián y después a Gustavo cuando entraron, que si él en algún momento podía ser superado por la gambeta o por la velocidad, tenía que tener el doblaje de la marca. Y que todos teníamos que estar adentro cerrando, porque si él no definía, iba a hacer asistencias para adentro. Y la verdad que lo cumplió. Y esto yo lo tenía previsto antes de que empiece la fecha FIFA. Digo, y ustedes me preguntaron por la defensa, y en la primera conferencia de prensa le dije, para Uruguay necesito una cosa y después para Brasil vamos a necesitar otra. Porque, por ejemplo, Fabián y Cáceres, todos los entrenamientos jugaron juntos. Porque yo ya lo tenía pensado, o con línea de 3, o bien una línea de 5, o bien, como salió Gustavo amonestado, entonces era Fabián de primer central. Pero esa sociedad la trabajé desde el primer día que llegaron. El central derecho y el lateral derecho la trabajé desde el primer día que llegaron. ¿Por qué? Pensando en esto, pensando en Vinicius, pensando en qué manera nosotros teníamos que dar una batalla clave en un sector clave del terreno. Pero yo digo que esto es imposible lograrlo sin los jugadores. Para mí esto es todo los jugadores, todo. Esta alegría, este partido, todo lo que hicieron, lo que se sacrificaron, todo lo que metieron, la verdad es un lindo regalo que se dieron ellos. Porque yo les pregunté antes del partido, ¿cuánto hace que no hay una alegría grande acá en el Defensores del Chaco? Me dice, mucho tiempo, profe. ¿No les parece que es una linda noche para tener una linda alegría? Entonces, ¿y qué vamos a estar esperando? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que Brasil nos robe la alegría? Vamos a buscarla, con nuestras herramientas, con nuestros argumentos, con nuestras formas, con nuestro coraje, con nuestras limitaciones, pero con nuestro corazón. Porque este era un partido que había que jugar con el corazón en la mano. Había que jugarlo con la cabeza porque no había que caer en la trampa de Brasil. Porque Brasil mueve bien la pelota de manera lenta, buscando en el ancho de la cancha que uno se abra para meter esos estiletazos entre líneas para después proponer el 1 contra 1. Y después cuando va por afuera tienen una capacidad de desequilibrio notable, y en el entretiempo hablamos con los jugadores y le dijimos, si en 10, 15 minutos no empatan el partido, van a cambiar y van a poner gente fresca con mucha habilidad. Y ahí es donde tenemos que retemplar el espíritu, porque más que nunca hay que bancarlo. Ahora, si nosotros pensamos que vamos ganando y vamos a defender el resultado, lo más probable es que no que empatemos el partido, que lo perdamos. Entonces, si queremos ganar este partido, con las herramientas que tenemos que tratar de conseguir un segundo gol. Porque si no, vamos a luchar y vamos a sufrir hasta el final. Pero siempre teniendo en cuenta que había cosas que no eran innegociables. Entonces, era una combinación. ¿Cómo juego con la cabeza y cómo ofrezco el corazón? Y yo creo que hoy los muchachos esta noche ofrecieron el corazón y por eso se llevaron la victoria. Qué noche, qué victoria. ¿Cuántos entrenamientos en cancha tuviste con los muchachos? ¿5, 6? Máximo, supongo, en total. Sí. A partir de ahí te quiero preguntar qué virtud o qué virtudes destacarías como puntales de este plantel para esto que logró Paraguay, que es pasar de haber logrado muy poco en puntaje, porque al final son los puntos los que te llevan a la Copa del Mundo, a conseguir un empate afuera, un triunfo importante en casa. Y te quiero llevar a otro tema, el mañana. El país va a creer en Gustavo Alfaro, es una realidad. ¿Qué mensaje mandaría en este momento Gustavo Alfaro para mantener la calma y saber que esto con regularidad y para adelante se termina conquistando y no solo quedándose con este momento que es muy bueno, obviamente? Sí, obviamente. Obviamente es muy importante y es muy relevante lo que planteás. ¿Qué encontré? Disciplina. Tengo mucha disciplina. Mucha disciplina, decir, queremos intentar esto, necesitamos hacer esto, nos tenemos que poner al servicio del equipo. Miguel, yo sé que te gusta jugar más por la derecha que por la izquierda, pero este partido pide que juegues por la izquierda. Los dos partidos juego por la izquierda. ¿Por qué? Porque está al servicio del equipo. Y así Diego es más un jugador, un volante interno.
Bueno, tenés que jugar. El otro día jugó con una línea de 3 volantes, acá tenés que jugar como volante por afuera. No tenés que presionarlo a Magaláes porque si no te van a ganar la espalda y van a proponer un 1 contra 1 o un 2 contra 1 sobre la posición de Vinicius. En ningún momento fue a presionarlo a Magaláes, pero Arana nunca tuvo un espacio para poder hacer que con esas subidas verticales por adentro, perdón, diagonales por adentro, verticales por afuera, nos pueda llegar a complicar. Y la disciplina del centro del campo. Villasanti, me preguntaban el volante central, Villasanti no se movió nunca del centro del campo y siempre tuvo el control del centro del campo. Diego Bobadilla, el trabajo de los dos, Pita hizo un desgaste tremendo. ¿Por qué? Porque Enciso no tenía que dejar que la pelota pase por Andrés, porque Andrés es un 10 jugando de 5. Y si Andrés juega, Andrés te pone la pelota redonda a todos los que están de mitad de cancha para adelante. Entonces a nosotros nos convenía que la pelota la tengan los centrales o que la tengan Danilo en ese rombo que ellos armaban. Cuando se vieron necesitados por el gol, se adelantó Danilo. Y ahí Pita estaba en inferior-numérica, tenía que jugar 3 contra 1. Entonces había que ver cómo orientar, de qué manera. A Danilo le tenía que salir Almirón, pero a Magaláes no le podía salir Diego Gómez. Y esa disciplina la cumplieron. El hecho de saber que la difícil era la primera presión, que si nosotros rompíamos la primera presión, después había espacio para poder jugar y había tiempo para poder jugar. Entonces ahí nos costó, pero cuando podíamos romper la primera presión, nosotros teníamos el espacio como para controlar la pelota y para llegar mejor armado. Y eso parte todo desde la predisposición y la disciplina de los jugadores. Es imposible hacerlo en un entrenamiento táctico de 30 minutos donde tengo que jugar, trabajar la jugada de salida, los saques laterales, los corren a favor, los corren en contra, los tiros libres laterales. Si hago esto, no hago otro. Le dije, muchacho, me quedó por trabajar el saque de arco, porque no llegué a tiempo, las presiones en la salida de Brasil, cómo hacemos esto, o sea, no te da el tiempo. Ahora, ¿qué apelo? A la disciplina de los chicos. Nosotros le mostramos todo lo que hacía Brasil. Le fuimos, porque el partido, de pronto, terminó el partido de Uruguay y al día siguiente ya estábamos hablando con los muchachos para cerrar el partido de Uruguay y ya estábamos mostrándole un video de lo que iba a hacer Brasil. ¿Por qué? Porque no teníamos tiempo y a lo mejor hay que mirar cosas para después aplicarlas dentro de la cancha y después resolverlas adentro del camino, porque esto es selección nacional. Y así es. ¿Qué me voy a quejar? ¿Que no tengo tiempo, que no tuve tiempo para trabajar en la Copa América y esto y el otro? Hermano, si me voy a quejar, no agarro. Entonces no puedo poner excusas. Entonces muchas veces nos justificamos más que ser justos. Entonces a veces le echamos la culpa a esto, no, vamos a asumir las cosas que tenemos que asumir. Y acá no había tiempo, bueno, sí, no hay tiempo, ¿cuál es el problema? La predisposición de los jugadores es buena, se soluciona la diferencia de tiempo. Entonces en ese aspecto esas fueron las cosas que en definitiva a mí me hicieron fácil, porque después se encolumnaron, después creyeron, porque acá la clave es que los muchachos me crean. Yo digo, a veces me preguntan qué es el éxito. Yo digo, el éxito es cuando los jugadores te creen. Eso es el éxito. Y yo siento que los muchachos me están empezando a creer. Entonces yo digo, hay que cuidarlo esto. Y ahí voy a la segunda parte de tu pregunta. Tuvimos una noche hermosa. Tuvieron una victoria muy linda. Una victoria, como dije, que Paraguay se merecía, postergada. Pero no es nada. Como ganarle a Uruguay o perder con Uruguay no nos clasificaba a la Copa del Mundo, este triunfo tampoco nos clasifica a la Copa del Mundo, porque lo que viene va a ser muy difícil. Y recién cuando nos juntábamos a rezar, le dije, muchachos, son 3 semanas que los quiero trabajando a full, cuidándose físicamente, trabajando mucho. Vamos a estar arriba de ustedes, porque acá esto pasa muy rápido. Y las 2 batallas que tenemos por delante, en la altura de Quito y con Venezuela acá, son claves, porque son rivales directos. Entonces, si nosotros nos vamos a relajar y nos vamos a pensar que ya todo está hecho porque le ganamos a Brasil, retrocedemos 10 pasos. Entonces, acá lo único que hay que hacer es entender, después que el polvo baje y nos deje visualizar con claridad, que este es el camino que tenemos que recorrer. Pero que si nosotros nos apartamos de la senda del sacrificio, nos apartamos de la senda de la seguridad, de la convicción, del grupo, del apoyo, de tratar de mejorar, de tratar de ver de qué manera podemos incluir las capacidades y hacerlas las capacidades complementarias, va a ser muy difícil que lo consigamos. Pero yo digo, nosotros tenemos que tener una condición de local fuerte. Los puntos que nosotros tenemos que ir a buscar afuera son porque se perdieron en casa. Y los equipos que sacan el 50%, el 55% de los puntos en condición de local van al Mundial. El arco en cero fue formidable, otra vez el arco en cero. Pudimos meter un gol, no falta un montón. Para mí es el arranque.
Es la piedra fundacional. Ahora, si nosotros creemos que con esto ya está todo, nos equivocamos, nos dejan afuera, nos van a dejar afuera. Porque antes éramos el rival a vencer y ahora somos uno de los rivales incómodos que hay que bajar. Entonces todos se van a esforzar el doble para ganarnos y van a querer bajarnos porque empezamos a ser incómodos, porque estamos en una zona de la tabla que somos incómodos. Y esto es una lucha donde o estoy yo o estás vos. Y el que se relaja pierde. Entonces nosotros no nos podemos relajar. Entonces yo digo que el país disfrute, que disfrute hasta la próxima vez que tengamos que venir a jugar de local. Nosotros a partir de mañana o esta noche ya estamos pensando en lo que viene. Estamos pensando en Quito, que el 5 ya una parte de la delegación va a estar viajando a Quito y vamos a hacer una concentración a partir del 6 directamente en Quito, porque vamos a hacer la logística para juntarnos allá. Nosotros ya estamos pensando en el partido de Quito, no nos quedamos en la miel de este éxito, porque esto pasa rápido. Y como le dije a los jugadores, construir un equipo sólido lleva muchísimo tiempo, no se consigue con 2 triunfos. Destruirlo se lo destruye así, de la noche a la mañana, cuando uno se llena de soberbia, cuando uno se cree que ya lo consiguió todo, cuando uno empieza a mirar por arriba del hombro, cuando uno deja que la cabeza se vaya arriba de la altura de los hombros, ahí es donde nos perdemos. Entonces, si nosotros queremos llegar a la Copa del Mundo, el nosotros es mucho más importante que el yo. Y acá el equipo está por encima de cualquier nombre. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar y lo que nosotros tenemos que privilegiar. Y lo estamos haciendo cada día y lo vamos a seguir haciendo cada día a partir de esta noche hasta que lleguemos a juntarnos nuevamente.